Familia bendita, prepárate porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo concepto de resistencia humana, sacrificio y devoción extrema. Esta no es una historia de días, esta no es una historia de meses. Esta es la historia de un hombre que pasó 37 años de su vida parado sobre una plataforma de 1 metro cuadrado, a 15 metros de altura, expuesto a todos los elementos, sin nunca bajar. Su nombre era Simeón. Nació en el año 390 en una pequeña aldea cerca de la frontera entre Siria y Cilicia. Su familia era humilde, pastores de ovejas que apenas sobrevivían en las áridas tierras del desierto sirio. Cuando Simeón tenía 13 años, algo cambió su vida para siempre. Estaba en la iglesia local escuchando las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo. Cuando el sacerdote leyó: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra», algo explotó en el corazón de Simeón. Después de la misa, Simeón se acercó a un anciano del pueblo. «Abuelo», preguntó con urgencia, «¿cómo puedo alcanzar estas bienaventuranzas? ¿Cómo puedo ser manso? ¿Cómo puedo ser puro de corazón?». El anciano, viendo la intensidad en los ojos del muchacho, respondió: «Hijo, el camino a la santidad requiere renuncia. Debes dejar todo lo que amas, debes morir a ti mismo». Esa misma noche, Simeón abandonó su casa, sin despedirse de sus padres, sin explicaciones, simplemente desapareció en el desierto sirio. Simeón caminó durante días hasta encontrar un monasterio en las montañas. Tocó la puerta y pidió ser admitido. El abad, viendo a este niño flaco y determinado, aceptó. Pero desde el primer día los otros monjes notaron que Simeón era diferente. Mientras ellos ayunaban 2 días a la semana, Simeón ayunaba 6. Mientras ellos rezaban 3 horas al día, Simeón rezaba 12. Mientras ellos dormían en camas duras, Simeón dormía en el suelo de piedra. El abad comenzó a preocuparse. Simeón, le advirtió, la vida monástica es un maratón, no una carrera. Si te destruyes ahora, no podrás servir a Dios en el futuro. Pero Simeón no escuchaba. De hecho, sus prácticas se volvieron más extremas. A los 16 años, Simeón tomó una cuerda áspera de pelo de camello, la ató alrededor de su cintura tan apretada que cortó su piel. La infección comenzó. Su cintura supuraba pus. El dolor era insoportable. Pero Simeón se negó a quitarla. Cuando los monjes finalmente descubrieron lo que había hecho, el abad tomó una decisión difícil. «Simeón», le dijo, «tu celo es admirable, pero tu falta de obediencia es peligrosa. Debes dejar el monasterio». Simeón fue expulsado. Tenía 18 años. Y lejos de desanimarse, vio esto como una oportunidad para buscar una soledad aún más profunda. Simeón encontró una cueva abandonada en las montañas y decidió vivir allí como ermitaño. Pero incluso aquí, su ascetismo llegó a extremos que horrorizaron a quienes lo descubrieron. Simeón decidió que pasaría toda la Cuaresma sin comer ni beber nada, 40 días completos. Los ermitaños vecinos le advirtieron:
«Morirás, es imposible. El cuerpo humano no puede sobrevivir más de 3 días sin agua». Simeón simplemente respondió: «Si Dios quiere que muera sirviendo a Cristo, entonces moriré feliz». Entró a su cueva con solo 10 panes y un jarro de agua. Los colocó en un rincón visible y luego se arrodilló en oración. 40 días después, cuando los ermitaños finalmente se atrevieron a entrar a la cueva, encontraron a Simeón inconsciente. Los 10 panes estaban intactos, cubiertos de polvo. El agua no había sido tocada. Simeón había cumplido su voto imposible. Lo revivieron, forzándolo a beber agua y comer un poco. Cuando recuperó la conciencia, lo primero que dijo fue: «¿Por qué me interrumpieron? Estaba experimentando el cielo». Las noticias sobre Simeón comenzaron a difundirse. La gente empezó a visitarlo, buscando consejo espiritual, pidiendo oraciones, queriendo ver al santo del desierto. Pero estas visitas eran exactamente lo que Simeón intentaba evitar. Había dejado el mundo para estar solo con Dios, y el mundo lo había seguido. Simeón intentó diferentes estrategias, se mudó a cuevas más remotas, construyó muros alrededor de su celda, se encerró durante semanas, pero nada funcionaba. Las multitudes siempre lo encontraban. Y entonces, en el año 423, cuando Simeón tenía 33 años, tuvo una idea que cambiaría la historia de la espiritualidad cristiana para siempre. Si no podía alejarse horizontalmente de las personas, ¿qué pasaría si se alejara verticalmente? Simeón encontró las ruinas de un antiguo templo pagano cerca de la ciudad de Alepo. Entre los escombros había columnas rotas. Simeón eligió una de aproximadamente 3 metros de altura. Ordenó que colocaran una pequeña plataforma en la parte superior y subió. Desde ese momento, Simeón nunca volvió a bajar. Al principio, la gente pensó que era una locura temporal. Bajará en unos días, decían. Bajará cuando tenga hambre. Bajará cuando llegue el invierno. Pero Simeón no bajó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Simeón permaneció en su columna. Para comer, Simeón bajaba una cesta con una cuerda. Los visitantes ponían pan, dátiles o agua, y Simeón la subía. Pero comía muy poco. A menudo la cesta bajaba y subía sin que Simeón tocara la comida durante días. Para sus necesidades físicas, Simeón simplemente dejaba que todo cayera desde la columna. No había privacidad, no había dignidad. Todo era visible para cualquiera que mirara. El clima era brutal. En verano, el sol del desierto sirio alcanzaba temperaturas de más de 45 grados Celsius. La plataforma de piedra se calentaba tanto que quemaba. Simeón no tenía sombra, no tenía protección. Su piel se quemó, se peló y se volvió negra como cuero. En invierno, las temperaturas bajaban bajo cero. La lluvia, la nieve y el granizo lo golpeaban sin misericordia. Simeón no tenía ropa de abrigo, solo una túnica simple que se pudría con el tiempo y los elementos. Después de 3 años en la columna de 3 metros, Simeón ordenó que construyeran una más alta, 6 metros, luego 9 metros, y finalmente, después de 10 años, Simeón se mudó a su columna final,
15 metros de altura, con una plataforma de apenas 1 metro cuadrado en la parte superior. ¿Por qué más alto? Porque incluso en su aislamiento vertical, la gente encontraba maneras de acercarse. Construían andamios, trepaban con escaleras, gritaban preguntas. Simeón necesitaba más distancia. Pero aquí está lo extraordinario. En lugar de alejarse del mundo, la altura de Simeón lo convirtió en el hombre más famoso del mundo cristiano. Las noticias sobre el monje en la columna se difundieron por todo el Imperio Romano. Peregrinos llegaban de Persia, de Arabia, de Etiopía, de Roma misma. Miles de personas acampaban alrededor de su columna, esperando días solo para escucharlo hablar. Cada día, al mediodía y al atardecer, Simeón predicaba desde su columna. Su voz, fortalecida por años de oración constante, podía escucharse claramente incluso a cientos de metros de distancia. Hablaba sobre arrepentimiento, sobre el amor de Dios, sobre la vanidad de las riquezas terrenales. Los historiadores de la época registraron que Simeón convertía a cientos de personas diariamente. Paganos que habían adorado a ídolos toda su vida se bautizaban después de escucharlo. Judíos aceptaban a Cristo, incluso herejes retornaban a la ortodoxia. Pero Simeón no solo predicaba, también realizaba juicios. Nobles en disputa venían a él como árbitro neutral. Ladrones confesaban sus crímenes y recibían consejo. Familias divididas encontraban reconciliación a través de sus palabras. Los emperadores romanos enviaban embajadores para consultar a Simeón sobre asuntos de Estado. Los obispos le escribían cartas pidiendo consejo. Simeón, el pastor analfabeto que había sido expulsado de un monasterio, se había convertido en una de las voces más influyentes del cristianismo. Pero esta influencia tenía un costo terrible en su cuerpo. Después de 20 años en las columnas, el cuerpo de Simeón era un desastre. Sus piernas, que nunca descansaban porque no había espacio para acostarse, estaban cubiertas de úlceras abiertas que nunca sanaban. Los gusanos literalmente vivían en estas heridas. Los visitantes que subían por escalera para verlo de cerca quedaban horrorizados por el olor a carne podrida. Simeón desarrolló una práctica que escandalizó incluso a sus seguidores más devotos. Cuando los gusanos caían de sus heridas, Simeón los recogía y los volvía a poner en las llagas, diciendo: «Come lo que Dios te ha dado». Su columna vertebral se curvó permanentemente porque nunca podía estirarse completamente. Sus músculos se atrofiaron, su piel era tan delgada que se podían ver sus huesos. Los médicos que lo examinaron desde abajo con binoculares dijeron que era médicamente imposible que siguiera vivo. Pero Simeón no solo sobrevivía, florecía espiritualmente. Los testigos reportaban fenómenos extraordinarios. Durante sus oraciones nocturnas, una luz brillante aparecía alrededor de su columna que no podía ser explicada por fuentes naturales. Algunos decían que era luz celestial, otros decían que era el resplandor de su santidad misma. Familia bendita. Continuamos con la historia extraordinaria de San Simeón el Estilita. En la parte 1 vimos cómo este joven pastor se convirtió en el hombre más famoso del mundo cristiano viviendo sobre una columna de 15 metros. Ahora descubriremos los 3 milagros más impactantes y el final de esta vida imposible. Después de 25 años en las columnas, Simeón había establecido una rutina que desafiaba toda lógica médica. Se levantaba antes del amanecer y permanecía de pie en oración hasta el mediodía, aproximadamente 6 horas continuas.
Durante este tiempo realizaba lo que los testigos llamaban metanías, inclinaciones profundas donde tocaba sus pies con su frente. Un peregrino llamado Antonio de Piacenza registró en su diario de viaje que contó estas inclinaciones durante una mañana completa. El número que documentó, 1244 inclinaciones en 6 horas. Es físicamente imposible para un hombre normal. Para un hombre de 60 años con piernas ulceradas, parado en 1 metro cuadrado de espacio a 15 metros de altura, era completamente sobrenatural. Pero los verdaderos milagros de Simeón no eran sus hazañas de resistencia, eran los eventos sobrenaturales que ocurrían a su alrededor. Milagro 1. La sequía rota. En el año 442, después de que Simeón había estado en su columna durante 19 años, una sequía devastadora golpeó toda Siria. Durante 2 años completos no cayó una sola gota de lluvia. Los cultivos murieron, los pozos se secaron, el ganado pereció, la gente comenzaba a morir de hambre. Los agricultores desesperados viajaron desde toda la región hasta la columna de Simeón. Miles de personas acamparon alrededor, suplicando que intercediera ante Dios. Simeón permaneció en silencio durante 3 días, sin comer, sin beber, sin dormir, completamente inmóvil en oración. Los testigos dijeron que parecía más estatua que hombre. Al tercer día, al amanecer, Simeón levantó sus brazos hacia el cielo. Su voz, normalmente fuerte, era apenas un susurro débil por el ayuno. Señor, oró, tu pueblo sufre, los niños lloran por agua, la tierra que creaste se está muriendo. Si es tu voluntad, envía lluvia. Según todos los testimonios históricos registrados, incluyendo los del historiador Teodoreto de Ciro, quien estaba presente, lo que sucedió después fue imposible. El cielo, que había estado despejado durante 2 años, comenzó a llenarse de nubes, no nubes normales que se forman gradualmente, sino nubes que aparecieron instantáneamente, como si alguien hubiera pintado el cielo de gris en segundos. Y entonces comenzó a llover. No una lluvia suave, una tormenta masiva. El agua caía tan fuerte que la gente tuvo que correr a buscar refugio. La lluvia continuó durante 3 días completos, llenando cada pozo, cada cisterna, cada río seco de la región. Los agricultores regresaron a sus campos. La cosecha de ese año fue la más abundante en décadas. Teodoreto escribió: «Vi con mis propios ojos cómo el cielo obedeció la oración de este hombre. No hay explicación natural para lo que presencié». Milagro 2. El árabe sanado. En el año 448, un jefe tribal árabe llamado Aspebetos llegó a la columna de Simeón. Aspebetos no era cristiano, era pagano, adorador del sol. Pero venía desesperado porque su único hijo, un joven de 20 años llamado Maris, estaba paralizado completamente del cuello hacia abajo después de caer de un caballo. Los médicos árabes habían intentado todo: hierbas, sangrías, oraciones a sus dioses, nada funcionaba. Maris yacía en una camilla, incapaz de mover siquiera un dedo, consciente pero atrapado en su propio cuerpo. Aspebetos había escuchado las historias sobre el monje en la columna.
Como último recurso, ordenó que llevaran a su hijo en una caravana de 2 semanas hasta Siria. Cuando llegaron, Aspebetos gritó desde abajo de la columna: «Monje, mi hijo está muriendo. Tus seguidores dicen que tu Dios hace milagros. Pruébalo. Si tu Dios sana a mi hijo, yo y toda mi tribu nos convertiremos a tu fe». Simeón miró hacia abajo al joven en la camilla. Cerró sus ojos en oración silenciosa durante varios minutos. Luego habló: «Aspebetos, tu hijo no será sanado por mí, será sanado por tu fe. ¿Crees que Cristo, el Hijo del Dios viviente, puede hacer lo que tus dioses no pudieron?» Aspebetos, desesperado, gritó: «Sí, creo, solo sana a mi hijo». Simeón hizo algo que nunca había hecho antes. Bajó una cuerda desde su columna. «Ata esta cuerda alrededor del cuerpo de tu hijo», ordenó. Cuando la cuerda fue atada, Simeón comenzó a orar en voz alta, visible incluso desde 15 metros de distancia, que estaba en profunda intercesión. Y entonces, sin que Simeón la tocara, la cuerda comenzó a brillar con luz dorada. Los testigos, y había cientos ese día, reportaron que vieron la luz fluir por la cuerda hacia el cuerpo de Maris. Cuando la luz tocó al joven paralizado, su cuerpo comenzó a convulsionar. Sus dedos se movieron, luego sus manos, sus brazos, sus piernas, y finalmente, ante los ojos de su padre incrédulo, Maris se sentó en la camilla, se puso de pie y caminó. Aspebetos cayó de rodillas llorando. «Tu Dios es el verdadero Dios», gritó. Esa misma semana, Aspebetos, su hijo Maris y toda su tribu, más de 400 personas, fueron bautizados. Aspebetos más tarde se convirtió en obispo cristiano y es conocido en la historia como San Aspebetos. Milagro 3. La serpiente monstruosa. El tercer milagro documentado ocurrió en el año 451, solo 8 años antes de la muerte de Simeón. Para entonces, Simeón tenía 61 años y había estado en las columnas durante 28 años. Una serpiente masiva apareció en la región. Los testigos la describieron como una serpiente de más de 10 metros de largo, tan gruesa como el torso de un hombre. Esta criatura había matado a varios niños y docenas de animales. El veneno era tan potente que las víctimas morían en minutos. Los soldados intentaron matarla, los cazadores pusieron trampas, nada funcionaba. La serpiente parecía inteligente, evitando todas las trampas y atacando sin previo aviso. La gente estaba aterrorizada, los padres no dejaban salir a sus hijos, los pastores no llevaban sus rebaños al campo. La vida económica de la región estaba colapsando por el miedo. Un grupo de aldeanos fue a Simeón. «Padre», suplicaron, «esta bestia es del infierno mismo. Solo tú puedes librarnos de ella». Simeón escuchó sus súplicas. Luego pidió un pedazo de su propia túnica, la escribió con una oración. Simeón había aprendido a leer y escribir durante sus años en la columna, y la bajó con la cuerda. «Pongan esto en el camino donde la serpiente aparece frecuentemente», instruyó, «y esperen». Los aldeanos, aunque escépticos de que un pedazo de tela pudiera detener a una serpiente monstruosa, obedecieron. Colocaron el paño en el camino y se escondieron para observar. Según múltiples testimonios juramentados, incluyendo el del obispo local, lo que sucedió desafía toda explicación natural. La serpiente apareció, se deslizó por el camino directamente hacia el paño bendecido.
Cuando estaba a pocos metros de distancia, la serpiente se detuvo abruptamente. Comenzó a retorcerse violentamente, como si estuviera siendo atacada por algo invisible. Y entonces, ante los ojos de los testigos escondidos, la serpiente literalmente explotó. Su cuerpo se rompió en pedazos que cayeron al suelo. No había sido golpeada, no había sido envenenada, simplemente se desintegró. Los aldeanos corrieron de vuelta a Simeón. «¡Es un milagro!», gritaron. «¡La serpiente está muerta!». Simeón simplemente respondió: «No soy yo quien hizo esto. Cristo protege a sus hijos de todo mal, incluso del más monstruoso». Después de 37 años en las columnas, el cuerpo de Simeón finalmente se rindió. En septiembre del año 459, Simeón tenía 69 años. Sus discípulos notaron que ya no se movía durante sus oraciones. Su voz se había debilitado hasta ser casi inaudible. El patriarca de Antioquía, preocupado, envió mensajeros que subieron por escalera para verificar su condición. Lo encontraron inclinado en oración, aparentemente dormido. Pero cuando lo tocaron, su cuerpo estaba frío. Simeón había muerto en la posición de oración, de pie en su columna, después de 37 años sin nunca bajar. La noticia se difundió rápidamente. El emperador Marciano en Constantinopla envió 600 soldados para proteger el cuerpo, temiendo que las multitudes lo despedazaran buscando reliquias. El patriarca de Antioquía vino personalmente para presidir el funeral. Cuando bajaron su cuerpo de la columna, descubrieron algo asombroso. A pesar de 37 años de exposición extrema a los elementos, a pesar de las úlceras, los gusanos, la desnutrición, el cuerpo de Simeón emanaba un aroma dulce, como flores. No había olor a descomposición, no había olor a enfermedad, solo fragancia. Los médicos que examinaron el cuerpo quedaron perplejos. Teóricamente, después de 37 años de atrofia muscular extrema, el cuerpo debería haber sido incapaz de mantenerse de pie. Pero el cuerpo de Simeón estaba rígido en posición vertical, como si sus huesos mismos hubieran sido transformados en soporte permanente. Su funeral duró 3 días. Cientos de miles de personas vinieron a presentar sus respetos. El emperador quería llevarse el cuerpo a Constantinopla, pero el pueblo sirio casi se rebeló ante la idea. Finalmente, Simeón fue enterrado cerca de su columna. Sobre su tumba, los cristianos construyeron una de las iglesias más magníficas del mundo antiguo, la Basílica de San Simeón Estilita. Las ruinas aún existen hoy en Siria, testimonio de un hombre que vivió lo imposible. Pero la historia de Simeón no terminó con su muerte. Su ejemplo inspiró a cientos de otros ascetas a adoptar la vida estilita, del griego stilos, igual columna. Durante los siguientes 500 años, monjes en todo el Medio Oriente y Europa Oriental vivieron en columnas, siguiendo el camino radical de Simeón. El más famoso fue San Simeón el Joven, quien vivió en una columna durante 68 años. Pero ninguno alcanzó la fama o el impacto de Simeón el Viejo, el primer estilita. Familia bendita. La historia de San Simeón nos enseña lecciones que desafían nuestro mundo moderno de comodidad. Primero, nos enseña sobre la renuncia radical.
Simeón literalmente renunció a todo: familia, comodidad, dignidad, privacidad, incluso el derecho básico de caminar sobre la tierra. Y en esa renuncia total encontró libertad espiritual que el mundo no podía comprender. Segundo, nos enseña que la influencia verdadera no requiere movilidad. Simeón nunca viajó a Roma, nunca escribió libros, nunca organizó campañas. Simplemente se quedó en un solo lugar durante 37 años y el mundo vino a él. A veces el poder está en la quietud, no en la actividad. Tercero, nos enseña sobre el sufrimiento redentor. Los gusanos en sus heridas, el sol abrasador, el frío helado, el hambre constante. Ninguno de estos sufrimientos eran en vano. Los ofrecía como oración viviente, como participación en el sufrimiento de Cristo. Y finalmente, nos enseña que los límites humanos pueden ser trascendidos cuando Dios obra a través de nosotros. Médicamente, Simeón debería haber muerto en semanas. Físicamente, sus hazañas eran imposibles. Pero con Dios, lo imposible se volvió realidad. Durante 37 años. Si sientes que tu vida es demasiado cómoda, recuerda a Simeón. Si crees que has sacrificado mucho por Dios, recuerda a Simeón. Si piensas que has alcanzado el límite de lo que puedes soportar, recuerda a Simeón, quien soportó 37 años de lo insoportable. Oremos juntos. San Simeón el Estilita, tú que renunciaste a todo por amor a Cristo, enséñanos el verdadero significado del sacrificio. Ayúdanos a soportar nuestras pequeñas dificultades con la misma fe con la que tú soportaste 37 años de sufrimiento extremo. Que tu ejemplo nos inspire a buscar a Dios con determinación radical, sin importar el costo. Amén. San Simeón el Estilita, ruega por nosotros.